Bien, lo que vamos a hacer hoy es calcular las razones trigonométricas o funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente si nos dan un punto en un plano cartesiano. Bien, por aquí tenemos dos puntos, el punto 1 que es la coordenada 6,8 y el punto 2 la coordenada menos 5, menos 6. Recuerden ustedes que un punto en el plano cartesiano es una coordenada X, que será la primera, y la segunda es una coordenada Y. Bien, recuerden ustedes también que el plano cartesiano está formado por un eje horizontal, que es el eje de las X, y un eje vertical, que es el eje de las Y. Ok, entonces vamos a ubicar primero el punto 1, que es 6,8, o el punto X, que es 6, y el punto Y, que es 8. Entonces, vamos a contar aquí en la coordenada, en el eje X, perdón, 6, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en X, positivo, porque los negativos están del lado izquierdo, los valores de X negativos. Entonces 6, y en Y vamos a contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donde se intersecta, donde se crucen, ahí va a ser nuestro punto. Entonces este punto 1 es 6 en X y 8 en Y. Donde se crucen, ahí vamos a dibujar nuestro punto. Bien, enseguida vamos a trazar una recta. Yo ya las hice desde el origen, desde donde se cruzan los ejes, desde 0 hasta el punto, con una regla, ¿no? Y nos da pues esta pequeña recta. Entonces vamos a visualizar un triángulo con el punto y de manera perpendicular con el eje X, o aquí con el 6, y formamos un triángulo. Siempre vamos a tomar como uno de los lados el eje X, siempre, ¿no? Aquí está, este lado es la base del triángulo, esta será la altura y esta será la hipotenusa. Bueno, como aquí les puse, el ángulo siempre va a ser el que se forma con el eje X, y la línea que trazamos siempre va a ser ese. Yo le puse A. Bien, entonces para este ángulo A, mi cateto, recuerden que un triángulo rectángulo tiene dos catetos que forman el ángulo recto. Este lado va a ser mi cateto opuesto, que vale 8, la altura, miren, vale 8, aquí está. Y lo que es el cateto adyacente vale 6. Ok, el cateto que está junto al ángulo forma parte del ángulo, cateto adyacente. El opuesto es el que está frente al ángulo, o contrario o inverso al ángulo, es este lado. Y la hipotenusa pues es el lado más largo, ¿no? Aquí ya le puse 10, pero ¿cómo lo determiné? Ok, pues utilizamos el teorema de Pitágoras. Recuerden que es la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Eso me da, 6 al cuadrado me da 36, porque es 6 por 6. Y 8 al cuadrado es 8 por 8, que es 64. Sumando estos dos nos da 100. Quitándole el cuadrado aquí y utilizando la raíz cuadrada, que es lo inverso de elevar al cuadrado, pues es la raíz cuadrada del número que dimos con esta suma, que es 100, y nos da 10. Entonces la hipotenusa nos da 10, y por eso aquí le puse el valor de 10. Ya teniendo los valores de los lados y cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente, cuál es la hipotenusa, podemos formar las funciones trigonométricas. Acá las tenemos. Para el seno del ángulo A, el cateto opuesto, vean, el cateto opuesto es 8, entre la hipotenusa, que es 10. La hipotenusa acá nos dio, por medio del teorema de Pitágoras, 10. Entonces 8 entre 10. Y 8 entre 10 es 0.8. El coseno de A, recordemos que es cateto adyacente entre hipotenusa. En nuestro caso, cateto adyacente es 6, y la hipotenusa 10, entonces es 6 entre 10, que dividiéndolo nos da 0.6. Y la tangente pues es dividir cateto opuesto entre cateto adyacente, que en nuestro caso es 8 entre 6, y nos da como resultado 1.333, y se repite hasta el infinito, ¿no? Entonces esto sería para el primer punto, o el punto 1. Entonces vamos a hacer también para el punto 2, que es menos 5, menos 5. Recuerden que la primera es la coordenada X y la segunda es la coordenada Y. Entonces vamos a ubicar primero el punto. Decíamos que el punto era menos 5 en X,
o sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, al lado izquierdo del eje X. Y en Y era menos 6, entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces donde se crucen los dos, ahí vamos a trazar el punto. Y lo siguiente sería trazar una recta desde el origen, desde donde se cruzan los ejes, hasta nuestro punto. Esto será la hipotenusa del triángulo que vamos a visualizar. Dijimos que uno de los lados de este triángulo siempre va a ser el eje X, es decir, este será uno de los lados del triángulo. El otro, pues nosotros lo vamos a trazar aquí. Y el ángulo siempre va a ser la línea con la que trazamos nosotros, con el punto y el eje X. Este sería entonces. Y vamos a ponerle B porque es el segundo que trazamos, ¿no? El segundo ángulo. Bien, entonces nuestro cateto opuesto sería el menos 6 porque está frente al ángulo, menos 6. Nuestro cateto adyacente es el otro lado que forma el ángulo recto, es menos 5. Son negativos ambos por las coordenadas que tiene. Y la hipotenusa pues la vamos a calcular con teorema de Pitágoras. Aquí me dio 781, pero vamos a ver si es cierto. Decíamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En nuestro caso es menos 5 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Ambos son negativos. Y menos 5 al cuadrado es menos 5 por menos 5. Por lo tanto, menos por menos más. Y 5 por 5, 25. Igual sucede con el 6, ¿no? Menos 6 al cuadrado es menos 6 por menos 6. Y menos por menos me da más. Y 6 por 6, 36. Los dos se vuelven positivos. Y la suma de estos dos pues, me da 61. Quitándole el cuadrado aquí, lo mandamos del otro lado igual como una raíz cuadrada de 61, me da 7.81 y otros decimales, ¿no? Pero así lo vamos a cortar. Bueno, pues ya teniendo nuestra hipotenusa, que vale 7.81, que es lo largo de nuestra línea recta que dibujamos antes, eso es la medida, lo largo. Ahora sí, el seno del ángulo B es cateto opuesto, menos 6, entre hipotenusa. Como aquí es menos, entre un número positivo, menos entre más, me da menos. Y aquí está el resultado de esta división. Y el coseno de B es el cateto adyacente, que es menos 5, entre hipotenusa. Y pues también me da negativo, porque menos entre más me da menos. Y me da este valor. Y la tangente del ángulo B, como es cateto opuesto, entre cateto adyacente, ambos son negativos. Por lo tanto, menos entre menos me da más, que dice que el resultado de la tangente en este caso es positivo, ¿no? 1.2. Y eso es así.